Ahora hablemos de los diferentes tipos de alianzas de Mastermind que se pueden hacer. En primer lugar, hay alianzas que se hacen por razones puramente sociales o personales. Estas consisten en los parientes, amigos y asesores religiosos. Son aquellas en donde no se obtiene ningún beneficio material. La más importante de este tipo es la alianza de Mastermind que puede existir entre un hombre y su esposa. No podría enfatizar lo suficiente. Si yo fuera brillante y tuviera grandes poderes magnéticos, no podría hacer más énfasis en la importancia que tiene para los que están casados el que comiencen a trabajar inmediatamente y regresen a dedicarse a ese matrimonio para que sea una alianza de Mastermind basada en la lección de esta noche. Traerá alegrías a su vida como las que nunca soñaron. Traerá éxito a su vida como el que nunca soñaron. Traerá salud a tu vida como la que nunca soñaste. Es algo perfectamente maravilloso cuando la verdadera alianza de Mastermind existe entre un hombre y su esposa. No conozco nada que lo iguale. Después están las alianzas para negocios o promoción profesional, que consisten en personas que tienen un motivo personal de naturaleza material o financiera relacionado con el objeto de sus alianzas. Supongo que la mayoría de ustedes en esta clase formará su primera alianza de Mastermind con motivos puramente económicos o financieros, y eso es perfectamente admisible. Es una de las razones por las que están tomando este curso. Desean mejorar sus condiciones económicas y financieras, y deben comenzar inmediatamente a formar una alianza de Mastermind para ese propósito. Y si al inicio solo pueden encontrar a una persona, está bien, empiecen con una, y después busquen a su alrededor hasta que ustedes dos seleccionen a otra. Ahora, ya estando dos, no es solo uno de ellos el que debe seleccionar al siguiente, sino que ambos tienen que seleccionar al tercero. Y asegúrense de que la persona que hayan seleccionado esté en sincronía con ustedes. Entiendan eso, es importante. Y luego, cuando seleccionen al cuarto, los tres irán con el cuarto y analizarán el asunto muy cuidadosamente antes de convertirlo en un miembro de la alianza. Y después, al seleccionar al quinto, ustedes cuatro seleccionarán al quinto. Verán que en la alianza de una Mastermind no hay tal cosa como una persona dominante, excepto que hablando en este sentido en términos generales, una persona es el líder, es el coordinador y el líder, pero en ningún caso comienza a dominar a sus asociados, porque en el momento en el que se empieza a dominar a alguien, llegan la resistencia y la rebelión. A pesar de que no es una rebelión abierta, a fin de cuentas es una rebelión. Y en la alianza de Mastermind debe haber un espíritu continuo de perfecta armonía en el que cada uno se mueve y actúa como si fuera una sola mente. El sistema estadounidense de la libre empresa es otro ejemplo de la eficiencia a través del principio de Mastermind. Este sistema es la envidia del mundo, porque ha elevado el nivel de vida del pueblo estadounidense al nivel más alto de todos los tiempos, y lo ha hecho a pesar de que no hay perfecta armonía. Pero hay motivo para que el sistema estadounidense de la libre empresa inspire a cada individuo a hacer su mejor esfuerzo. Hay un motivo ahí, e incidentalmente más y más industrias y negocios están comenzando a entender que pueden ir un paso más allá, y que en lugar de solamente contar con la cooperación o coordinación de esfuerzos entre la gerencia y los trabajadores, pueden contar con el principio de Mastermind al compartir los problemas de la gestión, al compartir las ganancias, al compartir todo. En todos esos lugares en los que he tenido éxito en influir en cualquier negocio para que adopte esta política, el negocio ha hecho más dinero de lo que nunca había hecho antes, y los empleados reciben mayores salarios y todos están contentos. Instrucciones generales para formar y mantener la alianza de Mastermind. El primero es adoptar un propósito definido como objetivo a alcanzar para la alianza al elegir a los miembros individuales cuya educación, influencia y experiencia sean tales que los haga tener el mayor valor para lograr el propósito. Muchas veces los alumnos me preguntan cuál es el número más favorable para una alianza de Mastermind y cómo seleccionar el tipo de personas adecuado para la alianza de Mastermind. Y la respuesta más cercana que puedo dar es que el procedimiento es exactamente el mismo que si estuvieran empezando un negocio y eligieran a los empleados. ¿Qué tipo de empleado elegirían? Maravilloso, puedo ver cómo vuelan las chispas. Maravilloso, maravilloso. La fiabilidad está en la parte superior de la lista. Si una persona no es fiable,
No quiero que forme parte en una transacción de negocios. Ninguna parte de esa persona, sin importar lo brillante que pueda ser. No importa lo bien educada que sea. Mientras más educada sea esa persona, más peligrosa puede llegar a ser si no es fiable. Lo mismo diría si no es leal. Si un individuo no tiene lealtad hacia aquellos a los que les debe lealtad, para mí no tiene carácter en lo absoluto y no quiero que forme parte. Fiabilidad y lealtad. Y después de eso viene ¿qué? La capacidad para hacer el trabajo. Capacidad. ¿Notan en dónde ubico a la capacidad? En el tercer lugar. No estoy interesado en la capacidad del hombre hasta que sé si es confiable y si es leal. Entonces, ¿qué dirían que sigue en mi categoría, en mi libro de reglas? Número 4. Actitud mental positiva, por supuesto. Qué bien hace tener a un aguafiestas negativo cuando pueden alejarse y entonces ir a la delantera en el juego. ¿Y el número 5 cuál sería? Hacer un esfuerzo extra. ¿Y cuál sería el número 6? La fe aplicada. Ahora permítanme decir que cuando encuentran a personas que presentan esas 6 características en su totalidad, les diré que realmente han encontrado a alguien. Estarán en presencia de la realeza. En algunos negocios quizás se necesite solamente una persona, como si se tiene un puesto de cacahuates. Ahora, si se tiene una cadena de puestos de cacahuates, se pueden necesitar 100 personas. Y entonces, en lo que respecta a los requisitos indispensables para la Mastermind, en primer lugar tomen esos 6 puntos que di y ahí están los requisitos indispensables. Hay requisitos indispensables para la Mastermind y son la fiabilidad. Debe haber lealtad, debe haber capacidad, también debe haber actitud mental positiva. Se debe estar dispuesto a hacer un esfuerzo extra y la fe aplicada. Ahora, si quieren saber cuáles son los requisitos indispensables de sus aliados para la Mastermind, ahí están. Y no se conformen con menos. Si encuentran a alguien con 5 de esas cualidades, pero no tiene las 6, será mejor que se cuiden de esa persona antes de empezar, ya que todas son esenciales en la relación de la Mastermind. Revisen con mucho cuidado y verifiquen si es verdad. No pueden tener perfecta armonía a no ser que trabajen con alguien que cumpla al 100% con esos 6 puntos. Simplemente no se puede tener una alianza de Mastermind. Es posible que tengan un acuerdo de trabajo como lo tienen muchas personas, pero no albergaría todos los valores potenciales de una Mastermind. Posteriormente, determinen el beneficio adecuado que podrá recibir cada miembro a cambio de su cooperación en esta alianza. Y recuerden, damas y caballeros, nunca nadie hace algo por nada. Nunca lo hacen. Verán, cuando le dan a alguien amor y no obtienen nada de eso, ¿lo hacen por nada? Bien, permítanme decirles que obtienen mucho de eso, debido a que tener el privilegio de amar es un gran privilegio, y aunque no les correspondan con ese mismo amor, han obtenido el beneficio de ese estado mental conocido como amor y han disfrutado del desarrollo y crecimiento que vienen como resultado del mismo. No existe tal cosa como hacer algo por nada. Nadie trabaja sin algún tipo de compensación. Hay muchas formas diferentes de compensación, así que no esperen que sus aliados de la Mastermind vayan a participar y a ayudarles a hacer una fortuna o ayudarles a hacer cualquier cosa a no ser que participen equitativamente en los beneficios que resulten de esa alianza de Mastermind. Ahora, hay un criterio que se debe seguir. Cada individuo debe recibir un beneficio aproximadamente igual al que ustedes reciben, ya sea que se trate de un beneficio monetario, o un beneficio de felicidad o de paz mental, o social, o lo que pueda llegar a ser. Nunca le pidan a nadie que haga algo, si quieren estar seguros de que lo hará, a no ser que le den un motivo adecuado para hacerlo. Si yo fuera al banco y quisiera un préstamo de $10,000, ¿cuál sería un motivo suficiente para que el banco me prestara ese dinero? 2 motivos, todos ellos bajo el principal deseo de obtener ganancias financieras. El banco estaría encantado de prestarme de inmediato tanto dinero como yo pudiera tomar si les diera una seguridad de ganancia de 3-1. Quieren garantías y quieren sacar ganancias de ese préstamo, por eso están en el negocio. Ahora bien, hay otras transacciones que no están basadas en un motivo monetario. Por ejemplo, cuando un hombre le pregunta a la mujer de su elección que se case con él, ¿cuál es el motivo que hay? Apuesto que de todas las personas sentadas aquí,
Todos tienen una idea diferente, una definición diferente del motivo por el cual un hombre le pide a una mujer de su elección que se case con él y ella acepta. ¿Por qué está ella aceptando? Quiero decirles que cuando mi padre trajo a mi madrastra a casa, él no era más que un granjero, que nunca tuvo una camisa blanca o una corbata. Les tenía miedo a las camisas blancas y a las corbatas. Usaba camisas de algodón azul. Y mi madrastra era una mujer universitaria, bien educada, y eran tan diferentes como el Polo Norte y el Polo Sur. Y toda mi vida me pregunté, ¿cómo es que él había logrado venderse a sí mismo con ella? Por supuesto que lo aseó y le puso una camisa blanca y lo hizo parecer alguien. Pero la realidad es que le tomó un buen tiempo hacerlo. Y finalmente consiguió que él hiciera dinero y se convirtió en un hombre excepcional. Y en ese momento le pregunté a ella, ¿cómo fue que...? Recuerdo cómo lucía mi padre y cómo hablaba. ¿Cómo fue que consiguió venderse contigo? ¿Cuál fue el motivo? Ella dijo, bien te diré. En primer lugar, reconocí que tenía buena sangre en sus venas y que tenía posibilidades. Y yo creía que podía sacar esas posibilidades en él. Y ella en efecto lo consiguió. Si tuvieran un propósito principal definitivo y supieran exactamente qué es lo que quieren hacer, y tuvieran una alianza de mastermind de personas que les ayudarán a hacerlo, y estas personas tuvieran el ritmo suficiente para continuar con ustedes, ¿se dan cuenta que eso es todo lo que necesitan? Entonces, ¿por qué creen ustedes que necesitamos los 14 principios adicionales? Bueno, voy a decir por qué. Necesitamos 14 principios adicionales para inducirlos a hacer uso de estos 3. Necesitan iniciativa personal, necesitan imaginación, necesitan entusiasmo. En otras palabras, esta filosofía es algo así como hacer un pastel. Al hacer un pastel, no solamente se pone uno de los ingredientes, se agrega pizca de esto y un poco de eso y un poco de lo otro, y después se pone en el horno y se hornea. Y si se quita cualquiera de esos ingredientes, no se tendría como resultado el mismo tipo de pastel. Y es lo mismo con esta filosofía. No se puede omitir ninguno de estos 17 principios. Sería como quitar un eslabón de una cadena. Ya no se tendría una cadena, se tendrían 2 partes de una cadena, pero no una cadena completa. Estos son los 14 principios, los principios de apoyo de estos 3. La fe es un estado mental que surge a causa de la fuerza principal del alma, cuyos objetivos, deseos, planes y propósitos pueden traducirse en su equivalente físico o financiero. Y aquí están los fundamentos de la fe. Ahora, damas y caballeros, al hablar de la fe aplicada, estamos hablando de algo muy diferente a simplemente una mera creencia. Aplicada, la palabra aplicada, ¿qué significa? Acción. Es la parte de acción de las cosas. Y sin acción, la fe no es más que soñar despierto. Y hay muchas personas que creen en las cosas, pero no hacen nada al respecto. Están soñando despiertos. La fe aplicada es un acto de fe. Los fundamentos de la definición del propósito, apoyado de la iniciativa personal y de la acción, acción, acción. Mientras más acción, mejor. Se necesita de acción continua, no solo de su parte, sino de parte de todos los que cooperen con ustedes o que sean aliados suyos en la Mastermind. Siguiente. Es esencial una mente positiva, libre de todas las cosas negativas, como el miedo, el odio, los celos y la codicia. La actitud mental determina la efectividad de las cosas. La actitud mental. ¿Sabían que eso es un hecho? El estado mental que tengan cuando rezan determina lo que sucederá como resultado de la oración. Y no hay 2 caminos para eso. Pueden comprobarlo por ustedes mismos y averiguarlo. Y no tengo ninguna duda de que lo han hecho. No tengo duda que han tenido la misma experiencia que yo, en donde las oraciones no producen nada más que un resultado negativo. Han tenido esa experiencia, ¿no es así? ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? Vamos, no sean modestos. ¿Creen ustedes que alguien alguna vez no ha tenido esa experiencia en un momento u otro? Les diré que cuando están rezando, a no ser que tengan fe absoluta en lo que desean, que puedan verlo por adelantado en su posesión antes de pedirlo, lo más probable es que el resultado de la oración será negativo. Siguiente. Una alianza de mastermind con una o más personas que irradian coraje basado en la fe y se adaptan mental y espiritualmente a las necesidades del otro en el cumplimiento de un propósito determinado. Estoy hablando de los elementos, de las partes que constituyen algo, las premisas que intervienen en un asunto de la fe aplicada. Siguiente.
el reconocimiento del hecho de que cada adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente y que la adversidad temporal no es fracaso hasta que haya sido aceptado como tal. ¿Saben por qué la mayoría de la gente falla respecto a la aplicación de su fe? Pasa cuando fracasan y aceptan ese fracaso como algo sobre lo que no pueden hacer nada al respecto. En vez de comenzar inmediatamente a buscar la semilla del beneficio equivalente, que está en cada fracaso, se vuelven malhumorados y melancólicos, se desaniman, construyen complejos de inferioridad en vez de revertir ese orden y ver ese fracaso como nada más que algo temporal y hacer otro esfuerzo. Siguiente, el hábito de afirmar el propósito principal definitivo en forma de una oración por lo menos una vez al día. Ahora, la mente subconsciente solo sabe lo que ustedes mismos le dicen, o lo que ustedes permitan que otras personas o las circunstancias de la vida le digan, y no sabe la diferencia entre una verdad y una mentira. No sabe la diferencia entre un centavo y $1.000.000. Acepta las cosas que le envían una y otra vez. Y si le envían pensamientos predominantes de pobreza y mala salud y fracaso, eso es exactamente lo que obtendrán, no importa cuánta fe puedan tener después. Se encontrarán con la respuesta del subconsciente a la actitud mental que mantienen durante el día, y es necesario que afirmen una y otra vez lo que desean obtener en la vida hasta que eduquen a su mente subconsciente para atraer automáticamente las cosas que se relacionan con lo que quieren obtener en la vida. Se encontrarán con que su mente es como un electroimán, y una vez que lo carguen con una imagen clara de lo que quieren que atraiga para ustedes, traerá desde las autopistas y los caminos las cosas que necesitan para realizar ese propósito. Y siguiente, el reconocimiento de la existencia de la inteligencia infinita que da orden a todo el universo, que el individuo, es decir, cada uno de ustedes, es una expresión minúscula de esta inteligencia, y como tal, el individuo, su mente, no tiene más limitaciones que aquellas que han aceptado y establecido en su propia mente. Su mente no tiene limitaciones de ningún tipo, excepto las que permiten que se establezcan allí o que deliberadamente configuren o acepten en su propia mente. Esa es una declaración bastante amplia, ¿no es así? Pero los logros de hombres como el señor Edison y Ford, y si me permiten, Napoleon Hill, cierta y definitivamente apoyan la idea de que no hay ninguna limitación salvo las que se configuran en la propia mente. Y si alguna vez hubiera dudado por solo un segundo, desde el momento en el que empecé con el señor Carnegie hasta el momento en el que entregué al mundo esta filosofía, si hubiera dudado un segundo en mi creencia de que podía lograrlo, nunca lo hubiera conseguido. ¿Cómo logré hacerlo? ¿Tienen idea de qué fue lo que jugó el papel más importante para que pudiera lograrlo? No fue por lo brillante que era, no fue por mi inteligencia superior, no soy más brillante que la persona promedio, y no soy más inteligente que la persona promedio. Había algo allí que fue responsable de ello. En otras palabras, yo creía que podía hacerlo y nunca dejé de creer en ello. Mientras más difícil era, más creía que lo haría. Y quiero decirles que si pueden tener esa actitud hacia ustedes mismos, si pueden hacerse a un lado a ustedes mismos, por así decirlo, si pueden hacer esto cuando lo supere la adversidad, cuando la gente está en su contra, si pueden hacer eso, si pueden mantenerse al margen y no ir tan bien en contra de ustedes mismos, entonces estarán utilizando la fe aplicada. Y tienen que hacerlo. ¿Sabían que hay periodos de pruebas para las personas? ¿Han pensado alguna vez en eso? No se le permite a nadie alcanzar un estado mayor en la vida y permanecer allí sin antes haber sido puesto a prueba, de la misma forma en la que no se le permite a nadie entrar en un negocio bien administrado y subir a una posición más alta y permanecer allí sin haber sido puesto a prueba en una posición inferior y avanzar paso a paso hasta ganarse el derecho de subir de posición. No sé por completo cómo es que el creador dirige su negocio, pero observando esta parte, puedo obtener una idea bastante buena de cómo lo hace. Por supuesto que hay mucho más que no entiendo, pero definitivamente puedo ver que no le permite a nadie obtener un estado superior en la vida sin ponerle severas pruebas. Y una de las cosas más asombrosas que he encontrado en mi investigación es que los hombres de grandes logros en todos los ámbitos de la vida, en todas las épocas, fueron grandiosos solo en la misma proporción en la que habían sido derrotados y en la que se habían enfrentado con la oposición. Ahora, eso es algo asombroso. No puede ser una coincidencia que cada uno de estos hombres sobresalientes fueran grandes exactamente en la misma proporción en la que habían sido pequeños,
y en la que se habían enfrentado a la oposición y en la que habían tenido que luchar. Solía contar mis primeras luchas y contar algunas de mis derrotas. Mis gestores de negocios hablaron conmigo al respecto y me dijeron que no era una buena idea. Sigo pensando que es una buena idea. Creo que es una buena idea porque si tan solo supieran la cantidad de grandes derrotas con las que me he enfrentado y que aún así logré mantener la cabeza por encima del agua y que aún así viví para entregar esta filosofía, dirían que si Hill pudo hacerlo, yo también puedo. Y por supuesto que esa es la única razón por la que alguna vez he hablado de eso. Y logré hacerlo al afirmar los propósitos principales en forma de oración, por lo menos una vez al día, y al reconocer la inteligencia infinita. No me importa qué término utilicen, pueden decirle Dios o Jehová, o le pueden llamar Buda, o pueden llamarlo Muhammad, o lo que quieran, no importa cómo lo llamen, todos estamos hablando de una misma causa. Solo hay una causa primaria, no puede haber dos. Hay una sola causa primaria que es la responsable de este gran universo en el que vivimos, y de ustedes, y de mí, y de todo lo que hay en el universo. Yo la llamo inteligencia infinita porque tengo estudiantes de todas las fees y de todas las religiones del mundo, e inteligencia infinita es un término intermedio y neutral al que nadie puede objetar, nadie en absoluto, pero a no ser que no solo crean en eso, a no ser que puedan demostrarse a ustedes mismos, a menos que absolutamente puedan poner en papel la evidencia que hay una causa primaria, entonces no podrán hacer uso completo de la fe aplicada. Uno de mis estudiantes me preguntó un día de mi concepto de Dios, mi concepto de inteligencia infinita, y que si con ese término me refería a Dios, y le dije que sí. Él dijo que si podía probar la existencia de mi concepto de Dios. Le dije que todo en el universo era fina evidencia de la existencia de Dios, debido al orden del universo. Todo está ordenado, desde los electrones y protones de la parte más pequeña de la materia, hasta los grandes soles que flotan a través de los cielos. Todo está en orden, no hay caos. Los planetas no chocan unos con otros. Hay más evidencia de una causa primaria que de cualquier otra cosa que conozca. Y si no creen en eso, si no lo aceptan, si no lo ven, si no lo sienten, si no saben eso, entonces no saben que son una parte minúscula de esa inteligencia infinita que se expresa a través de su cerebro. Y si alguna vez lo reconocen, entonces reconocerán la verdad de lo que he dicho, que sus únicas limitaciones son las que configuran en su propia mente, o que permiten que configure a alguien más, o que establezcan las circunstancias.